KF News con las noticias. Bienvenidos a la información, bienvenidos a las noticias desde el eje cafetero colombiano, la señal noticiosa de KF News, noticias del eje. El eje cafetero, recordemos, lo conforman 3 departamentos, Risaralda, Quindío y Caldas, que se ubican en el centro occidente de nuestra querida patria colombiana y Colombia en Sudamérica, bañada por 2 océanos, el océano Atlántico al norte, el océano Pacífico al occidente. Pues bien, desde esta parte del planeta les decimos buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy es el último día del mes de abril. Hoy es jueves 30 de abril del 2020. Saludo cordial. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la gobernación queremos una Risaralda sin hambre. Por eso contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña. Numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en Tiendas Éxito, Puntos Apostar o entra ya a www.risaraldasinhambre.com. Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Pues el propio gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, encabeza esta campaña. Risaralda sin hambre. Risaralda sin hambre. La pretensión es adquirir 30.000 mercados para llevarlos a las familias más pobres del departamento. ¿Cómo se puede unir uno a esta campaña? Desde luego, si tiene la posibilidad económica de hacerlo. 30.000 pesos vale cada mercado. 30.000 pesos vale cada mercado. Si uno quiere aportar para 3 mercados, entonces serían 90.000, por ejemplo. De una manera muy sencilla se puede hacer la consignación o se puede vincular económicamente quien quiera hacerlo. No es más que en cualquiera de los puntos de apostar en los 14 municipios del departamento de Risaralda, hacer el aporte en cualquier punto de apostar o en Tiendas Éxito, en cualquiera de las cajas de Tiendas Éxito, también se puede hacer el respectivo aporte. También hay entidades bancarias en las cuales se puede hacer hasta hoy, y en las entidades bancarias este aporte, porque mañana es 1 de mayo, será día festivo. Algunas de esas entidades abren los sábados, otras no, como por ejemplo BBVA. En BBVA hoy se puede hacer ese aporte, igualmente en Bancolombia, Da Vivienda, Banco de Occidente. En estas entidades bancarias se puede también hacer este aporte, 30.000 pesos para un mercado, si son 2, 60.000, si son 3, 90.000. Lo que uno pueda aportar para mitigar el hambre de muchas familias que en el departamento de Risaralda, dicho de una manera escueta, pues aguantan hambre. Esa es la verdad. Dicho de una manera pues real, están aguantando hambre. Esta es una campaña que se llevará a cabo mañana viernes 1 de mayo y el próximo sábado, como también el domingo. Y decíamos hace un momento, ha sido el propio gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, quien ha lanzado esta campaña, quien la ha promocionado, quien la encabeza, y ha logrado pues también el aporte de importantes empresas que tienen asiento en Pereira. Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la gobernación queremos una Risaralda sin hambre. Por eso contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña. Numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en Tiendas Éxito, Puntos Apostar o entra ya a www.risaraldasinhambre.com.
Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Vamos con el primer boletín de noticias. Primer boletín de noticias. NKF News. Noticias del Eje. Boletín de noticias. Dos vigilantes habrían hurtado en despacho del gobernador de Risaralda. La fiscalía apeló la decisión de libertad concedida a los dos guardas de seguridad por un juez de garantías, quien se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento intramuros. El pasado 19 de abril de esa oficina se sustrajeron 7 millones de pesos, para lo cual violentaron la puerta de la sala de juntas, se indicó de fuente oficial. Conductor de ambulancia de Barmato murió en accidente de tránsito. La directora territorial de salud de Caldas, Jimena Aristizábal López, dijo que en el hecho perdió la vida Rubiel Betancur cuando regresaba a la localidad minera, luego de haber llevado a un paciente al Hospital Infantil de Manizales. En el recorrido chocó contra un objeto fijo y cayó al río cuando transitaba por el kilómetro 41. La auxiliar de enfermería que le acompañaba resultó gravemente herida. El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales, y el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, visitaron las instalaciones del Hospital del Sur para conocer las acciones adelantadas por Red de Salud Armenia para atender a los usuarios que resulten infectados con COVID-19. Según la gerente Magda Lucía Carvajal Iriarte, la sala de urgencias cuenta con 21 camillas. La S cuenta con 9 camas de aislamiento para personas que puedan presentar síntomas y próximamente habrá 30 más en las zonas de expansión. Precio de la carga de café hoy en Pereira y Manizales, 1.090.375 pesos. En Armenia, 1.090.500 pesos. El dólar hoy en Colombia se cotiza a 3.983 pesos con 29 centavos. Colombia sobrepasa los 6.000 contagiados con COVID-19. El Ministerio de Salud reportó 262 nuevos contagios con coronavirus COVID-19 en Colombia. Las cifras totales en nuestro país son 1.411 pacientes recuperados, 6.211 casos de COVID-19 y 278 muertes. KF News. Noticias del Eje, transmitimos desde el Eje Cafetero Colombiano. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la gobernación queremos una Risaralda sin hambre. Por eso contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña. Numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en Tiendas Éxito, Puntos Apostar o entra ya a www.risaraldasinhambre.com. Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Con ocasión de la prolongación del confinamiento obligatorio preventivo en nuestro país Colombia, o como se le ha llamado, aislamiento preventivo, pues las administraciones seccionales, nos referimos a administraciones municipales como también departamentales. Nuestro país políticamente se divide en 32 departamentos. Esa es la división política de Colombia, 32 departamentos. 3 departamentos conforman esa región, eje cafetero. Pues bien, esta prolongación del confinamiento obligatorio o aislamiento preventivo, que se prolongó hasta el 11 de mayo, ha hecho que en varias localidades se tomen medidas particulares. Por ejemplo, se haya reformado el pico y cédula, se haya reformado también el pico y placa, por ejemplo, y otra serie pues, de disposiciones que tienden a controlar aún más este aislamiento preventivo y, desde luego, a prevenir el contagio de más colombianos con COVID-19. Además que se autorizó de parte del presidente de la República, Iván Duque Márquez, que 2 sectores de la economía reiniciaran sus labores
guardando desde luego las medidas de rigor, los protocolos que para ellos se han establecido. Esos sectores de la economía que han retornado a labores son la construcción, como también el sector de las manufacturas. Muchas empresas han podido cumplir con estos protocolos y otras no, así que no se han reactivado económicamente estos dos sectores en muchas partes de nuestro país. Así que, por ejemplo, en la capital caldense, el alcalde Carlos Mario Marín tomó otra serie de medidas relacionadas con el pico y cédula, que ya dimos a conocer, pero también con el tráfico vehicular, con la circulación, con el tránsito de automotores. Ahora quisiera pasar a uno de los temas que más juicio ha requerido en materia de estudio técnico, el tránsito y transporte de nuestra ciudad. Por esto le he pedido al señor secretario de Tránsito que me acompañe en este momento para explicarles un poco de cómo han ido operando efectivamente cada uno de los sectores de nuestra ciudad en materia de tránsito y transporte. Hemos estipulado con el señor secretario y con la Policía Nacional unos puestos de control que nos han permitido tener hasta el día de hoy cerca de 23.819 controles. 23.819 controles, muchos de ellos establecidos en la avenida Kevin Ángel. Hemos realizado 3.504, pero además en la avenida Paralela 3.311 y en la avenida Santander 3.960. Hemos efectuado alrededor de 813 comparendos y en cada una de estas medidas podrán ustedes analizar cómo hemos realizado cada uno de ellos. Creamos además la Ruta de la Salud. La Ruta de la Salud que en compañía del señor secretario de Tránsito y de los rectores de las universidades le permitieron a las personas que trabajan en el área de la salud movilizarse en 4 rutas de la ciudad. 4 rutas que han movilizado cerca de 9.778 personas, que antes no tenían cómo movilizarse y que hemos dispuesto para poder garantizarles que ellos puedan efectivamente acompañarnos hasta el día de hoy. Por esto, señor secretario, quisiera que además usted nos cuente sobre las campañas que hemos hecho con el sector del transporte. Claro que sí, alcalde. Ciudadanía manizaleña, cordial saludo. Como lo mencionaba el alcalde, igual como nos es importante el sector de la salud, también nos es muy importante cada uno de los conductores de transporte público y los usuarios. Para ello, la alcaldía municipal a través de la Secretaría de Tránsito hemos iniciado una campaña que hemos denominado por nuestros conductores y por nuestros usuarios. De esta manera, con el apoyo igualmente institucional de empresas como EMAS, Bata, STM y Super de Alimentos, iniciamos esta campaña que consiste en que día a día, en jornadas variables, pero fundamentalmente desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, estamos llevando campañas en las cuales estamos desinfectando vehículos de transporte público. A la fecha registramos casi 1.000 vehículos entre taxis y buses de transporte colectivo que hemos desinfectado con los líquidos y el material apropiado. De igual manera, hemos otorgado y ofrecido a los usuarios de transporte público y a los diferentes conductores cerca de 1.710 tapabocas y geles antibacteriales. Esto lo hemos acompañado igualmente con campañas de desinfección de paraderos, de transporte público y de actividades de desinfección de otro tipo de usuarios. Con esto lo que buscamos es tener las mejores condiciones de salubridad. Es importante, alcalde, igualmente recordarle a la ciudadanía las nuevas medidas en materia de transporte público que tiene la ciudad. Iniciamos con el transporte de cable aéreo. El cable aéreo, comentarle a la ciudadanía que va a estar operando en esta nueva temporada de cuarentena desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en horario continuo. Y en cuanto al transporte terrestre tradicional que tenemos en la ciudad, hablaríamos del transporte público colectivo. Mencionar que este transporte público colectivo va a operar en 3 franjas horarias. La primera de ellas de 5 de la mañana a 8:30 de la mañana, la segunda de 11:30 am a 2 pm y la tercera de ellas de 4:30 a 7 de la noche. ¿Cuál es la idea de estas franjas horarias? Es atender y permitir la movilización de aquellas personas que por fuerza mayor o porque cumplen un rol en la sociedad que sí o sí deben desplazarse, es brindarles esas posibilidades de desplazamiento. Mencionar, alcalde, que a raíz igualmente de las necesidades o de las nuevas excepciones que estableció el Gobierno Nacional del sector de la construcción y del sector de la manufactura, hemos decidido ampliar el porcentaje de flota que está habilitado para circular en la ciudad, pasando del 20% al 35%. Con esto lo que buscamos es tener unas frecuencias y unas cantidades de buses que nos permitan un adecuado tránsito.
Igualmente, alcalde, mencionar el servicio de taxi. En el servicio de taxi mantenemos la misma figura, tendríamos 4 dígitos habilitados para circular en la ciudad. La ciudad cuenta con 2.200 taxis, con lo cual se tendría la posibilidad de que 880 de ellos pudieran circular. Como lo ha dicho entonces el secretario de Tránsito, hemos pasado del 20 al 35%. Muchas gracias, doctor Jaime, por sus valiosos estudios en materia de tráfico y de tránsito, y decirles a todos esos sectores que se han abierto, al sector de la construcción, de la manufactura y de los ciudadanos que podrían salir a trabajar. Es siempre preferible que una fábrica se encuentre cerrada por prevenir que sus ciudadanos se enfermen, a que nos toque que cerrarla cuando ya no haya nada que hacer. Es por esto que quiero decirles enfáticamente que con el sector de la construcción y la manufactura, con la ANDI, con FENALCO, con quien no hemos dejado de hablar desde el primer día que iniciamos nuestros protocolos, hemos llegado a acuerdos donde ellos nos van a ayudar a testear a los trabajadores para saber si se encuentran en condiciones óptimas y así podamos efectivamente ir abriendo nuestra economía paso a paso. Venimos pensando hace varios días en el momento preciso para que nuestra economía se pueda empezar a aprender poco a poco, pero necesitamos preparar a toda la ciudad para que adquiera nuevos hábitos de vida y podamos enfrentar este virus. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la gobernación queremos una Risaralda sin hambre. Por eso contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña. Numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en Tiendas Éxito, Puntos Apostar o entra ya a www.risaraldasinhambre.com. Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Ayer, como lo habíamos informado, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, presentó el Plan Plurianual de Inversiones y el Plan de Desarrollo. Pues vamos a escuchar a partes de la intervención del secretario de Planeación, el secretario de Planeación departamental, José Ignacio Rojas, la exposición que ha hecho pues de este plan de desarrollo, el plan de desarrollo del departamento del Quindío para esta vigencia, la de Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas. Poder contarle entonces a los ciudadanos en el departamento del Quindío que nos están siguiendo por redes sociales y que están en esta transmisión de la estructura del plan de desarrollo. Lo que queremos es compartirles unas generalidades que ustedes puedan avanzar en el conocimiento de este documento. Es el plan de desarrollo 2020-2023. Tú y yo somos Quindío. Aquí hemos querido recoger, señor gobernador, tanto la propuesta de su programa de gobierno como el llamado que usted ha hecho a la construcción de unidad, de integración, de articulación entre todos los sectores en el departamento del Quindío, y creemos que con esta forma estamos traduciendo en el plan de desarrollo ese querer suyo en el gobierno de que podamos trabajar de forma articulada en la construcción de un mejor departamento. Contarles entonces que hemos seguido una ruta metodológica. El plan de desarrollo tiene una serie de etapas. Nosotros empezamos un proceso de participación ciudadana desde el mes de enero. Sí, señor, los ciudadanos están viendo ya en este momento las presentaciones. Devolvámonos, por favor. En esa ruta, contarles que estuvimos, señor gobernador, usted nos acompañó en muchas de las sesiones en los municipios, estuvimos trabajando de la mano con las alcaldías, hicimos un proceso de diferentes sectores, luego construimos la propuesta del documento que le radicamos al Consejo Territorial y a la Autoridad Ambiental. Las dos instancias nos entregaron las observaciones y hemos venido a lo largo de este mes madurando el ejercicio del plan de desarrollo, enriqueciéndolo y haciendo los ajustes necesarios de cara a la atención de la emergencia sanitaria y a las orientaciones que usted nos ha dado de las prioridades en materia de desarrollo en el departamento. De modo que ahora, en el mes de mayo, estaremos discutiendo el ejercicio en la Asamblea Departamental, en los diferentes espacios que la Asamblea va a facilitar para poder continuar con el ejercicio del plan. Contarle a los ciudadanos que aquí en la propuesta lo que queremos es que el plan de desarrollo que ustedes pueden ver en el componente azul
se integre también con los planes de ordenamiento territorial de los municipios, es decir, que trabajemos de la mano desde la gobernación con las alcaldías, que podamos también integrarlo con los códigos de rentas en cada uno de los municipios. Aquí va a ser muy importante este ejercicio para poder facilitar herramientas que permitan la reactivación económica y la generación de empleo en el escenario post-COVID, como usted nos lo ha pedido, señor gobernador, y que podamos articularlo con las agendas sectoriales y con las agendas y planes que existen, como el Plan Regional de Competitividad, la Agenda de Competitividad del Departamento del Quindío, el Plan de Cambio Climático, el PEGAR, digamos, toda esta serie de herramientas. Entonces, lo que hemos querido es que el plan de desarrollo no se vea en el vacío, sino que se articule con la gestión de los municipios. Hemos seguido para la construcción del plan de desarrollo la metodología del kit de planeación territorial. Esta es una herramienta que ha diseñado el DNP, el Departamento Nacional de Planeación. Podemos mostrarle a las personas que nos están viendo la presentación, por favor, para que vean el cuadro. Y esta es la primera vez que el país está avanzando sobre esta forma de construir los planes de desarrollo. Hemos entonces seguido la orientación del KPT, que es esta herramienta, digamos que es un término que aparece nuevo y los ciudadanos van a estar escuchando repetidamente el concepto del KPT, es el kit de planeación territorial. Eso es una herramienta para poder construir los planes de desarrollo en línea, nos va a permitir relacionar el diagnóstico con las propuestas estratégicas y con el seguimiento, señor gobernador, señor presidente de la Asamblea, a las metas y programas del plan de desarrollo. En materia de participación ciudadana, contarles entonces que hemos diseñado una estrategia, continuemos por favor, articular el proceso con las comunidades locales, en el trabajo que hicimos en las visitas a los municipios, en los diálogos con diferentes actores sociales y comunitarios. Diseñamos también una estrategia para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Aquí también, señor gobernador, hacer el reconocimiento a la Secretaría de Educación del departamento. Se hizo una movilización articulada con los diferentes rectores de las instituciones educativas para que los niños de estas instituciones pudieran también brindar sus aportes en la construcción del plan de desarrollo. Trabajamos con gremios, con los actores sociales y con la academia. Aquí cada una de las secretarías del gobierno departamental hizo lo propio en el diálogo con los actores de su respectivo sector. Hemos hecho un trabajo con comunidades étnicas, indígenas, afro, y que vamos a continuar en este ejercicio, dado que las condiciones pues, de la cuarentena y de la atención de la emergencia nos ha interrumpido parte del ejercicio, y seguimos también construyendo la propuesta. Avanzamos en un proceso entonces en el mes de febrero con las alcaldías municipales, visitamos las diferentes comunidades. Durante el mes de abril tuvimos unos espacios de diálogo, pero ahora en el mes de mayo la Asamblea Departamental precisamente nos va a garantizar tanto al Consejo Territorial como al equipo técnico este espacio de discusión y poder contarle a los ciudadanos todos los elementos que han enriquecido la propuesta del plan de desarrollo, y una vez el documento sea aprobado vamos a volver a los municipios a contarle de primera mano a los ciudadanos cuál es la propuesta que ha quedado en el plan de desarrollo Tú y Yo Somos Quindío. Continuemos, por favor. En materia del diagnóstico hicimos un trabajo sectorial, avanzamos con las diferentes mesas. Continuemos para mostrarles esta imagen, digamos, seguimos las dimensiones del desarrollo, los objetivos de desarrollo del milenio, y con eso avanzamos en la construcción del diagnóstico de cada uno de los sectores de cara a las realidades del departamento del Quindío. En materia del diseño estratégico, todo este ejercicio, ¿en qué lo traducimos? Partimos del programa de gobierno, que es la propuesta que presentó el señor gobernador, con 5 dinámicas. Esas 5 dinámicas las hemos cruzado con el documento de empalme de la administración anterior, la hemos cruzado con todo este escenario de participación ciudadana, y eso nos arroja entonces luces sobre lo que es el proceso del plan de desarrollo. Continuemos. La misión entonces del gobierno departamental es planificar y promover el desarrollo integral del departamento mediante la implementación de políticas para mejorar las condiciones de calidad de vida de la población. Nos apoyamos en el liderazgo público, en la gestión estratégica e institucional, en el talento humano comprometido del gobierno departamental y en cómo mejorar continuamente los procesos y procedimientos de la administración. Continuemos. En materia de la visión, señor gobernador, y para todos los ciudadanos que nos están siguiendo en este momento, la propuesta se traduce, devolvámonos por favor aquí a la visión, en una sociedad
y con el contexto actual de la emergencia, entonces una sociedad saludable y resiliente, como es el querer del gobierno departamental. Atender estas prioridades en materia de salud y sobre todo la capacidad de recuperación que podamos tener como sociedad quindiana, pacífica e incluyente, equitativa y participativa, una sociedad productiva y competitiva a partir de la agroindustria, los servicios, todo el potencial de las TICs y el turismo, y nos basamos para eso en nuestra cultura y en nuestra capacidad emprendedora. Con un territorio interconectado, planificado desde sus condiciones ambientales sostenibles, desde la biodiversidad y desde la riqueza ecosistémica, y estamos buscando un desarrollo sustentable e integral. Y para eso queremos entonces una visión, una gestión de gobierno eficiente y transparente que construye capacidades desde el territorio. Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la gobernación queremos una Risaralda sin hambre. Por eso contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en Tiendas Éxito, Puntos Apostar o entra ya a www.risaraldasinhambre.com. Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la gobernación queremos una Risaralda sin hambre. Por eso contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en Tiendas Éxito, Puntos Apostar o entra ya a www.risaraldasinhambre.com. Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Mínimo 30.000 mercados, mínimo 30.000 mercados, mínimo favorecer a 30.000 familias risaraldenses, familias pobres, familias vulnerables que no tienen que comer. Mínimo favorecer a 30.000 familias en todo el departamento, en los 14 municipios del departamento de Risaralda. Mínimo 30.000 mercados. Y es muy sencillo aportar a esta causa del gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas y de su equipo de trabajo, gobernador del Risaralda. Los aportes se pueden hacer en cualquier punto de apostar, en los 14 municipios del departamento, igualmente en los almacenes Éxito, o también se puede ingresar a www.risaralda.gov.co. También se puede ingresar a www.risaralda.gov.co. Y también toda la información la encontrarán en varias entidades crediticias que tienen asiento en la capital Pereira y en los restantes 13 municipios del departamento de Risaralda. Risaralda sin hambre. La campaña empezará mañana, continuará el sábado y concluirá el domingo. Mínimo 30.000 mercados, recoger 30.000 mercados para 30.000 familias vulnerables de este departamento. Hace un momento hacíamos referencia a que los alcaldes, los gobernadores están presentando el plan plurianual de inversiones, están presentando el plan de desarrollo, pues también lo ha hecho en las recientes horas el alcalde de Pereira, Carlos Alberto Maya López. Y derivado de todas esas líneas estratégicas, que recordemos que son tres ejes estructurantes, 17 sectores y 41 programas, hemos definido unos proyectos estratégicos en este plan de desarrollo. Quiero contarles que uno de ellos es la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Por favor, siguiente, por favor. Muy importante, una planta que nos va a permitir, por supuesto, limpiar el río Tun. Los estudios y diseños de la construcción de esta planta de tratamiento fueron realizados por la anterior administración y ahora nos corresponde la construcción de la misma. Muy importante para preservar la vida
la conservación de nuestra primera fuente hídrica y con ello el río tutelar de todos los pereiranos. La pasada administración también hizo un importante esfuerzo por limpiar el río Consota con el túnel trasvase, y ahora nuestro propósito será limpiar el río Tun para garantizar, por supuesto, el futuro de las próximas generaciones y el abastecimiento de agua potable para todos los pereiranos. Otro de los programas importantes y estratégicos que hemos decidido es Pereira Bilingüe, una alternativa muy importante para que los niños y niñas, los jóvenes, nos podamos insertar en las circunstancias del mundo moderno, de la internacionalización de la economía, como una alternativa también para conseguir fuentes de trabajo, a propósito también de una ciudad que viene liderando un componente importante con call center, pero también con escasa participación de los pereiranos en una doble lengua, en una lengua alternativa, y vamos a hacer esfuerzos para que los colegios públicos de la ciudad de Pereira tengan esta posibilidad. También hemos considerado como proyecto estratégico el Malecón del Río Tun, un proyecto que pretende resignificar la relación del ser humano con el río Tun, pensar a Pereira de frente al río y no de espaldas al río como lo hemos venido haciendo durante tantos años. Es un proyecto muy ambicioso que esta administración va a colocar en ejecución. El CISBEN para perros y gatos es muy importante también en materia de bienestar animal. Ahora con el COVID estamos haciendo un albergue para recoger a todos los animales en condición de calle, darles alimentación, asistencia veterinaria, y vamos a pasar rápidamente a la construcción de un CISBEN para perros y gatos con el objetivo de brindarles bienestar a todos ellos también. Hemos también incorporado aquí a una ciudad que se denomina Pereira 24 horas, una alternativa productiva que va a cambiar la vida cotidiana de los pereiranos y que se va a insertar en un modelo de relaciones sociales diferente y de relaciones económicas, en donde mientras que algunos duermen, otros pueden dedicarse a producir y con ello garantizar más y mejores fuentes de trabajo y mayor productividad para todos los pereiranos. Un alumbrado público inteligente que nos permite identificar las lámparas desde los sistemas de información que se encuentran fundidas o que requieren mantenimiento, que sean amigables con el medio ambiente, lámparas LED que consumen menos energía eléctrica, y con ello garantizar, por supuesto, el alumbrado público de todos los pereiranos, del cual estamos con muchísimas dificultades por estos días. Unos distritos turísticos y culturales fundamentales en algunos sectores de la ciudad, por ejemplo el distrito turístico Porosito. Todos vamos a comer arepa allí con diferentes elementos, carne, pollo, etcétera, etcétera, y allí podríamos constituir uno de tantos distritos turísticos que hemos venido formulando. Las granjas para habitante de calle. Hoy tenemos un albergue que ha hecho el proceso de reconocer, identificar y recoger a todo el habitante de calle, pero queremos ir más allá, hacer una granja que nos permita incorporarlos a la vida social y productiva. Una granja que les dé apoyo psicosocial, terapéutico, que encuentre las dificultades del ser, que trabaje sobre las soluciones, pero que encuentre la posibilidad de incorporar a todas estas personas a un nuevo modelo social y económico para incorporarle un nuevo sentido a su vida y recuperarlos para esta sociedad. Unos escenarios deportivos construidos y adecuados para lo que se denominará en el año 2023 los Juegos Nacionales y Paranacionales. Tenemos que trabajar desde ya para garantizar esa posibilidad. Unas cámaras de reconocimiento facial como proyecto estratégico para combatir la delincuencia. Es una importante alternativa tecnológica que nos va a ayudar a mejorar la seguridad de los pereiranos, identificar el delito en tiempo real, aplicar correctivos y decisiones de policía y gubernamentales para mejorar la seguridad ciudadana y sobre todo tener la prueba reina para judicializar a todos los delincuentes en la ciudad de Pereira a través de las tecnologías de la información. Un banco de tierras que nos va a permitir también tener alternativas para la construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario para todos los pereiranos, y así de una vez por todas trabajar sobre el déficit habitacional que tiene la ciudad de Pereira, que es un déficit supremamente alto y que como producto y como consecuencia de esta dificultad estamos llenos de invasiones en la ciudad de Pereira. Una oficina de cooperación de recursos nacionales e internacionales que nos permita formular cada vez más y mejores proyectos para conseguir financiación de los mismos.
una oficina que con un componente técnico revise cuáles son las necesidades de la región, del área metropolitana, del municipio de Pereira, y con ello identifique las fuentes de recursos para formular los proyectos que necesitan de financiación para Pereira. Una vía alterna a Cerritos que nos permita solucionar una complejidad vial, y no solamente de vehículos, sino también peatonal y también con ciclorrutas a este sector importante de desarrollo de la ciudad de Pereira. Una movilidad eléctrica que nos permita acabar con los buses y los carros chimeneas en la ciudad de Pereira, hacer una transformación del transporte público de todos los pereiranos a las tecnologías del mundo moderno, amigables con el medio ambiente. Una Pereira como distrito logístico del país, aprovechar nuestra ubicación estratégica, nuestra relación con los centros poblados y los principales centros de distribución y consumo de productos, de bienes y servicios, como lo es Cali, Bogotá y Medellín, pero al mismo tiempo una capacidad de interlocutar o de interrelacionarnos con nuestros vecinos, con los vecinos del eje cafetero, pero también con Dos Quebradas, con Santa Rosa, con La Virginia y con Cartago. Un parque San Mateo que muchos de nosotros hemos soñado y que pasa y pasa el tiempo y que el gobierno está a la espera de seguir avanzando con el apoyo y la ayuda de todos ustedes para lograr ese propósito. En este objetivo quiero, Yesí, pedirle que en la revisión del plan de ordenamiento territorial hagamos los ajustes a la destinación de los usos del suelo del Batallón San Mateo para garantizar que en el futuro no vayamos a construir el Batallón San Mateo allí ninguna actividad edificadora, sino que por el contrario tengamos un pulmón y un parque para todos los pereiranos. Y para terminar, un proyecto estratégico que venimos liderando con el gobernador de Risaralda, con el gobierno nacional, un hospital de 4º nivel para garantizar más alternativas hospitalarias para todos los pereiranos, todos los ciudadanos de esta importante región, de la cual el gobierno nacional ha decidido apoyar esta iniciativa. En ese sentido, quiero contarles rápidamente que la semana pasada formulamos un acuerdo de voluntades con la gobernación de Risaralda y ya está suscrito para avanzar en los estudios de factibilidad que nos van a permitir obtener la financiación para construir una alternativa hospitalaria de 4º nivel y superar las deficiencias de la red hospitalaria del departamento y con ello prestar un mejor servicio para todos los ciudadanos. Estos proyectos estratégicos, por supuesto, están enmarcados en las líneas estratégicas Pereira para la gente, Pereira moderna y Pereira inteligente. Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la gobernación queremos una Risaralda sin hambre. Por eso contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en Tiendas Éxito, Puntos Apostar o entra ya a www.risaraldasinhambre.com. Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la gobernación queremos una Risaralda sin hambre. Por eso contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en Tiendas Éxito, Puntos Apostar o entra ya a www.risaraldasinhambre.com. Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. www.risaralda.com, una dirección muy fácil. www.risaralda.com. También por este medio se puede hacer la donación. 30.000 pesos para un mercado, para dos mercados 60.000, para tres 90.000 y así sucesivamente, de 30.000 en 30.000 por cada mercado. La meta son 30.000 mercados. 30.000 mercados cada uno, 30.000 pesos, 30.000 mercados para aliviar el hambre de igual número de familias risaraldenses. Esa es la meta que tiene el gobernador de Risaralda,
Víctor Manuel Tamayo Vargas. Esa es la meta, para aliviar el hambre de muchas familias risaraldenses que están pasando hambre en los 14 municipios del departamento. Boletín de noticias. Mejora la calidad del aire en Armenia gracias al confinamiento. Así lo indican las más recientes mediciones de las estaciones de monitoreo ubicadas en la sede administrativa de la Corporación Autónoma Regional del Quindío y el Centro Administrativo Municipal CAM. Inficaldas honra deuda de la gobernación. El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez Cardona, e Inficaldas realizaron una operación de sustitución de deuda pública por la suma de 4.000 millones de pesos. La deuda pública corresponde a las obligaciones financieras, bonos, préstamos contraídas por el gobierno departamental. 500 kilos de marihuana le fueron hallados a un hombre que se movilizaba en una camioneta de alta gama por el sector de Cerritos, en donde desatendió a una orden de pare impartida por la Policía Metropolitana de Pereira. El hombre se dio a la fuga, arrollando a 2 motopatrullas. Finalmente fue interceptado en el centro de la ciudad. Precio de la carga de café hoy en Manizales y Pereira: 1.090.375 pesos. En Armenia, 1.090.500 pesos. El dólar hoy se cotiza en Colombia a 3.983 pesos con 29 centavos. Impacto del COVID-19 sobre economía del eje cafetero. Un informe de la Cámara de Comercio de Pereira por Risaralda entrega elementos a los actores públicos y privados que pueden facilitar un plan de recuperación económica en los departamentos de la región cafetera. Se plantean los niveles de afectación económica, los 3 momentos para abordar la crisis y algunos mensajes claves. KF News, noticias del eje, servicio informativo del eje cafetero colombiano. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la gobernación queremos una Risaralda sin hambre. Por eso contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en Tiendas Éxito, Puntos Apostar o entra ya a www.risaraldasinhambre.com. Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Servicio informativo KF News y de opinión. La opinión hoy es con el abogado y periodista Eduardo Aristizábal Peláez. ¿La economía de Colombia está en manos de quién? Está en manos de los particulares. Es lo que nos dice el abogado y periodista Eduardo Aristizábal Peláez. Caro, muy buenos días. Un saludo muy cordial para usted y todos sus televidentes. En esta crisis se percibe una de las grandes falencias del neoliberalismo, que ya se había detectado. En efecto, este sistema económico, que como su nombre lo indica, neoliberalismo, es un claro regreso a un sistema en el que toda la economía, tanto su producción como la distribución, se deja en manos de particulares. Desde 1992 aproximadamente, el Estado colombiano fue dejando sus empresas y demás activos en manos de personas privadas, y de esta forma quedó sometido a no poder competir en la economía. El dejar hacer y el dejar pasar se apodera de la economía mundial y pone al Estado como un simple policía o gendarme, vigilando solo la seguridad externa e interna y aportando su poder en la solución de los conflictos con la paquidérmica justicia. Se demostró que por mucho que se quiere decir lo contrario, el verdadero concepto de Estado social de derecho es un mero sofisma, eclipsado en su práctica por la economía en manos de particulares. La poca capacidad del Estado colombiano para intervenir en las necesidades básicas para la subsistencia del ser humano queda demostrado con esta agobiante y exclusiva crisis.
la flagrante desidia de los banqueros para tomar alivios que ayuda a combatir la falta de recursos, la poca colaboración de las empresas prestadoras de salud que se encuentran en su mayoría en manos de capitales extranjeros para promover los medicamentos necesarios a tiempo de las personas mayores, la escasa y nula acción del Estado para controlar los precios y el abastecimiento frente a toda la población en general, con recursos o vulnerables, hacen que las tibias medidas que ha tomado el Estado se conviertan en meros propósitos, pues carece de herramientas constitucionales y legales para intervenir una economía y un manejo privado de toda la acción estatal. No puede haber Estado social de derecho si no existe un Estado intervencionista fuerte sobre las necesidades básicas de la población. Y así ha quedado demostrado hasta la saciedad en esta crisis única en más de 100 años en lo que respecta a nuestro país. Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la gobernación queremos una Risaralda sin hambre. Por eso contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en Tiendas Éxito, Puntos Apostar o entra ya a www.risaraldasinhambre.com. Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Más opinión en KF News. Noticias y opinión del eje cafetero. El periodista Fabio Arias Gómez, conocido caricaturista de la capital caldense y conocido como Ari, por muchos años el caricaturista del diario La Patria de Manizales, próximo a cumplir el primer centenario de vida social, digámoslo así, sirviéndole a una sociedad, a la sociedad del viejo Caldas o eje cafetero. Pues bien, nos da su opinión, tiene también su opinión en KF News. La publicidad oficial no es una ayuda. Es lo que nos dice Fabio Arias Gómez. Ari. Con respecto a la publicidad de las entidades oficiales, sea Presidencia de la República, gobernaciones, alcaldías, entidades públicas del orden judicial, etcétera. La pauta publicitaria, la información pública, lo que se llama la publicidad de lo que se está haciendo, es una obligación de estas entidades informar a el público en general. No es una ayuda, no es una dádiva que se le da a los medios de comunicación. Es una obligación de informarle a toda la comunidad de lo que están haciendo, de sus avances, de las circunstancias, de las campañas, llámense de tránsito, ecológicas o de cualquier tipo que una administración nacional, departamental o municipal hacen. Por lo tanto, aquello de que la pauta publicitaria es una ayuda, entre comillas, a los medios de comunicación, a los periodistas independientes, pues no se trata de una ayuda, entre comillas, es una obligación. Y por lo tanto, los medios de comunicación independiente están prestándole un servicio a esas entidades. Eso es lo que se hace. Y no, la publicidad no es para darles zalemas o para incensario a los gobernantes. No, señores, es simplemente un servicio para publicar lo que las diferentes entidades públicas están haciendo en sus administraciones. Así que quitémonos ese asunto de que la publicidad a los diferentes medios de comunicación independientes son una ayuda, son un servicio que les prestamos a los gobernantes.
Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la gobernación queremos una Risaralda sin hambre. Por eso contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña. Numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en Tiendas Éxito, Puntos Apostar o entra ya a www.risaraldasinhambre.com. Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la gobernación queremos una Risaralda sin hambre. Por eso contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña. Numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en Tiendas Éxito, Puntos Apostar o entra ya a www.risaraldasinhambre.com. Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda. Sentimiento de todos. ¿Qué tal, amigos? ¿Alguna vez nos habremos preguntado cómo ha sido la afectación que la actual pandemia provocada por el coronavirus COVID-19 ha afectado la tasa de cambio del peso colombiano y su relación de el peso colombiano, con el dólar? Pues seguramente muchos de nosotros no nos hemos hecho esa pregunta, o tal vez de pronto algunos economistas, ¿cierto? Pero en general los de a pie no nos hemos hecho esa pregunta. Pues bien, el profesor Carlos David Cardona Arenas, profesor de la Universidad Autónoma de Manizales, además de haberse hecho esa pregunta, adelantó una investigación. Profesor, bienvenido, ¿cómo está usted? Hola, muy bien, muchas gracias. A ver, ¿qué análisis usted ha hecho a esta situación? La relación que hay con esta pandemia, el coronavirus COVID-19 y la tasa de cambio del peso colombiano, ¿cómo le ha afectado? Sí, pues lo que hemos querido hacer es básicamente identificar pues dos componentes determinantes de la tasa de cambio en el muy corto plazo, precisamente pues en la coyuntura en la que estamos ahora atravesando. Y la pregunta es la que tú planteabas. La pregunta es básicamente si de alguna manera la crisis, la llegada de la pandemia a Colombia, pues no solamente pues en términos de salud pública ha implicado un desafío para los tomadores de decisión, sino también para los mercados, sobre todo para los mercados financieros y el mercado de divisas. ¿Por qué es esto importante? Porque en Colombia entendemos que los cambios o la variabilidad de la tasa de cambio afecta diferentes rubros de la economía nacional, entendiendo algunos de estos como las importaciones, inclusive la inflación. Luego, pues efectivamente quisimos evidenciar si había alguna relación entre la llegada de la pandemia y el aumento de los contagios en el país frente al aumento sostenido de la tasa de cambio que hemos venido experimentando durante el último mes, pues de manera muy significativa. Entonces, para ello lo que hicimos fue tomar, digamos, dos variables fundamentales. Una, primero, los precios del petróleo, porque sabemos que han venido, digamos, experimentando bajadas significativas. Y esto también es un determinante claro de la tasa de cambio. Pero por otro lado, queríamos también evidenciar si había alguna relación entre la llegada del COVID a Colombia y el incremento de los contagios en el país. Y para eso, pues, hicimos un análisis econométrico basado en las series de tiempo, y precisamente logramos identificar que el efecto del COVID está inclusive primando por encima del efecto
de los precios del petróleo en el muy corto plazo. Lo que logramos identificar es que a partir del 6 de marzo, luego del primer caso diagnosticado en Colombia, efectivamente la tasa de cambio se elevó significativamente como respuesta, digamos, en parte al nerviosismo que puede haber en el sistema financiero y en los tenedores, algunos agentes financieros que comienzan a demandar dólares para refugiarse en otro tipo de activos de menor riesgo. Y esto hace pues que la tasa de cambio se eleve significativamente. Luego vemos efectivamente que los precios del petróleo se reducen y esto hace que la tasa de cambio siga subiendo significativamente hasta un histórico que nunca lo habíamos visto pues en Colombia. Es realmente un histórico, un máximo histórico en el comportamiento de la tasa de cambio. Nunca en la historia en Colombia se había registrado una tasa de cambio por encima de los 4.000 pesos. Y recientemente cuando uno revisa los indicadores, pues allí se ha mantenido de manera sostenida. El Banco de la República ha hecho esfuerzos para corregir este aspecto, precisamente con unos mecanismos de política monetaria subastando dólares, pero esto no digamos que ha contenido en parte el efecto de la depreciación, pero no lo ha logrado subsanar y no lo va a hacer porque mientras, digamos, las medidas de contención que viene adelantando el gobierno nacional, la cuarentena, y hasta no se empiecen a normalizar las actividades económicas, muy probablemente vamos a seguir viendo una tasa de cambio muy elevada, ¿cierto? Y no solamente porque eso suceda en Colombia. Lo que también hay detrás es que efectivamente las industrias en el mundo están paradas, buena parte de las industrias, y esto hace pues, que los países no estén demandando la misma cantidad de petróleo como una necesidad energética. Entonces lo que tenemos es un exceso de petróleo en los mercados internacionales y esto hace que el precio del petróleo permanezca bajo. Y mientras el petróleo permanezca, digamos que en precios muy bajos, digamos, como tal el crudo WTI, ¿cierto?, de referencia para Colombia, este indicador de la tasa de cambio no va, digamos que a experimentar bajadas y la razón es que Colombia depende mucho de los ingresos petroleros. Entonces, en la medida en que los precios del petróleo bajan y el país no recibe esas rentas petroleras de la misma manera como sí lo haría con precios muchísimo más elevados, pues esto lo que genera es un escenario de presión sobre el dólar, que lo que hace es precisamente generar un escenario de escasez relativa del dólar y presiona la tasa de cambio al alza. O sea que en el origen de la depreciación del peso colombiano respecto al dólar, tenemos básicamente como explicación la crisis de la pandemia, por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta, porque el canal de costos que se da a través de los precios del petróleo, pues ya lo explicamos, vienen bajando precisamente por la desaceleración económica. Y por el lado de la demanda, pues básicamente los agentes financieros buscan refugiarse porque los mercados ya han dado respuesta, los índices bursátiles vienen mostrando caídas y quienes tengan la posibilidad, digamos, ya de poder cambiar rápidamente la tenencia de activos financieros en forma de bonos o en forma de títulos u otro tipo de inversiones en el país, pueden ser inversiones por capitales golondrina, pues estos van a querer obtener básicamente el capital que ya han logrado acumular durante algún tiempo y esto eleva la demanda de dólares. Entonces, nosotros logramos probar que en el muy corto plazo, después del choque, y aquí mencionamos como el choque, la llegada o el primer caso diagnosticado en Colombia, este choque genera, digamos, un efecto mediático que se puede capturar mediante las búsquedas que hacen las diferentes personas en Colombia sobre el COVID-19. Entonces lo que empezamos a ver es que de manera sostenida estas búsquedas en Google comienzan a elevarse significativamente y lo que va mostrando específicamente es que no solamente los agentes financieros, sino en general, digamos que este efecto contagio, este efecto manada, nos lleva a pensar que efectivamente hay preocupación en los mercados sobre la llegada de la pandemia. Luego lo que vemos después es una subida de los
contagios, de los casos diagnosticados, y en la medida en que esto va sucediendo, y después del choque, digamos que durante los primeros días, el efecto del COVID-19 sobre la tasa de cambio lo que nos muestra es que explica aproximadamente durante los primeros 9 días el 58% de la variabilidad de la tasa de cambio, mientras que los precios del petróleo tan solo el 20%. Eso lo que nos quiere mostrar es que efectivamente el efecto de la pandemia está primando sobre otras variables y se ha estabilizado, digamos que en estos momentos la variabilidad de la tasa de cambio está explicada aproximadamente en un 36-35% por el efecto de la pandemia y por los casos diagnosticados básicamente como variable explicativa. Claro, profesor, con un panorama pues como tan incierto y sobre todo con un futuro como tan incierto con relación a esta situación de emergencia que vivimos actualmente, vive el mundo entero. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas sobre esta situación, sobre esta relación tasa de cambio y pandemia provocada por la COVID-19? Bien, lo que creemos es que mientras la actividad económica no pueda de alguna manera realizarse de manera normal, o sea, que empecemos, digamos, a poder recuperar la industria, recuperar las actividades comerciales, que el sector servicios se reactive, pues muy probablemente vamos a seguir teniendo una tasa de cambio muy elevada. Esto quiere decir, en síntesis, que el comportamiento va a permanecer de esta manera hasta que la crisis de salud pública no se supere. Eso pues es muy incierto, no lo podemos asegurar, digamos, ninguno de los particulares, ni los investigadores, ni mucho menos tampoco el gobierno nacional tiene una idea clara de cuándo podemos superar por completo la crisis de salud pública provocada por el COVID, pero se cree que básicamente este año va a ser un año de un nivel de tasa de cambio muy elevado, con unas implicaciones muy probables en la inflación, porque somos un país importador de bienes alimenticios y somos un país importador de manufacturas y bienes de capital. Entonces, claramente, en la medida en que este precio del dólar siga tan elevado, pues esas importaciones más costosas van a trasladar efectos inflacionarios en la economía nacional, ¿cierto? Entonces, la respuesta es ser conscientes de que la economía colombiana está atravesando una fase recesiva, claramente. No la provocamos nosotros, no la importamos nosotros, fue una crisis que se da de manera espontánea, es una crisis que hay que superar y que muy probablemente, pues, los indicadores irán mostrando que efectivamente la producción, o sea, el crecimiento de la producción, el nivel general de precios, la tasa de desempleo van a responder a esta crisis de manera significativa. Entonces, digamos que no es un escenario realmente en el que podamos ser muy optimistas. Debemos ser conscientes de que la economía colombiana viene atravesando una fase de recesión económica muy profunda. Siendo nuestro país un país importador sobre todo de materia prima, pues entonces va a haber una carestía tremenda, profesor, porque el dólar está a muy alto precio en este momento y usted ya nos dice pues que va a seguir comportándose de esa manera. Por lo tanto, muchos de los productos, ya decíamos que importan para su elaboración materias primas o que son importados, van a encarecer el costo de vida en Colombia. Es correcto. En la medida en que el precio de las importaciones siga subiendo por causa de la tasa de cambio tan elevada, es muy probable que esos efectos se empiecen a trasladar en algunos componentes, grupos de bienes de la economía, sobre todo los alimenticios y los bienes de capital. Digamos que esa fue una de las razones por las que en los medios de comunicación hace algunos días, unas semanas,
el gobierno nacional anunció una bajada en el precio del combustible, tratando como de amortiguar un poco esa probable subida posterior, precisamente como respuesta al efecto cambiario, porque si bien somos productores de petróleo, también somos importadores netos de derivados del petróleo y de combustible. Entonces, tu apreciación es correcta. Lo que podemos empezar a mirar, si de mantenerse este comportamiento sostenido de depreciación cambiaria, es que muy probablemente algunos rubros, algunos grupos de bienes de la canasta de consumo y de otros bienes van a incrementar sus precios. ¿Habría sectores que se podrían ver beneficiados con esta situación, profesor? Sí, esencialmente se esperaría que el sector exportador, quienes tengan la capacidad de exportar bienes con algún grado de valor agregado, es decir, no bienes primarios, porque los bienes primarios, pues, en muchos casos se sostienen o se transan en los mercados internacionales por precios internacionales. Digamos que el café se va a ver beneficiado, el sector caficultor, porque digamos que el precio de sustentación interno versus el precio internacional hay una brecha importante que va a permitirles obtener beneficios. Los exportadores de algunos bienes de cierto valor agregado, que pueden ser manufacturas, textiles, algunos bienes alimenticios con algunos niveles de transformación, van a poder, digamos, lograr aumentar ese precio, digamos que esas ganancias, precisamente porque en los mercados internacionales, debido a la depreciación del peso frente al dólar, estos bienes se hacen relativamente más baratos en los mercados internacionales, y eso hace que por demanda pueda elevarse su consumo. Lo que sí creemos es que nos limita el hecho de que la industria nacional deba responder también a las exigencias de cuarentena, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una presión muy fuerte sobre el sector empresarial. Uno, porque muy probablemente los industriales o las empresas que deban o que se vean afectadas precisamente porque dentro de su rubro de costos, el impacto digamos que en la tasa de cambio puede generar una presión sobre sus costos de producción. Pero por otro lado, el hecho de no tener, digamos, la posibilidad de aprovechar la depreciación cambiaria, digamos que a su máxima capacidad instalada por razón del confinamiento, pues hace que realmente el sector productivo en este momento deba estar afrontando una presión muy, muy elevada, como nunca, digamos, en los últimos 50 años. Y de ahí la preocupación de los empresarios, no solamente los grandes, sino los medianos y los pequeños y hasta los microempresarios, porque efectivamente, digamos que sus costos de producción, sus costos operacionales, sus gastos operacionales de alguna manera han continuado allí, pero la capacidad que tienen de poder lograr obtener beneficios, sea por una actividad exportable, pues se ha visto limitada por el hecho de que no tenemos no estamos en este momento reactivando actividades económicas. Tan solo los últimos anuncios del presidente durante esta semana pues ya han dado cuenta de algunas flexibilizaciones, sobre todo en el sector constructor y en algunos sectores manufactureros, como respuesta precisamente de esa preocupación de los industriales. Casi que yo me atrevería a decir que muy probablemente conoce la situación, y esto que estamos mencionando pues no es un secreto para el gobierno nacional y para los gobiernos locales, y más ese anuncio de tratar, digamos, de reactivar algunos rubros de la economía nacional, pues responde precisamente a ese clamor, a ese llamado que hacen los empresarios, porque realmente pues algunos estudios y algunas encuestas que se han venido realizando en el país en sus diferentes cámaras de comercio, FENALCO, entre otros, muestran que el flujo de caja de las empresas
pues es bastante limitado para poder seguir sosteniendo sus gastos y costos operacionales de producción, sobre todo uno que es muy importante, que es la nómina durante los próximos 15 días. Entonces, más es la respuesta del gobierno nacional ante este llamado, por lo cual se van a muy probablemente empezar a reactivar algunos rubros de la economía nacional. Para esta emergencia, profesor, nadie en el mundo estaba preparado, ¿cierto? Absolutamente nadie, absolutamente nadie. Vemos las dificultades que han pasado y atravesado los países que son potencia. Entonces, digamos que nosotros, los países emergentes, debemos estar conscientes de que las medidas que estamos tomando son de contención, porque realmente lo que han demostrado los países potencia es que inclusive contando con todos los recursos y capacidad instalada e infraestructura institucional de sus sistemas de salud, esta crisis ha desbordado dicha capacidad. Y no es un secreto que en los países emergentes, sobre todo los latinoamericanos, tenemos serias dificultades en nuestra capacidad de respuesta, sobre todo a una crisis de este tipo, pandémico. Muy probablemente pues nuestro sistema de salud no tenga ni la capacidad ni los recursos suficientes para poder lograr superarla de manera, digamos que contundente. Por lo tanto, las medidas apuntan básicamente a contener, a tratar de ir de alguna manera solventando los casos médicos de mayor gravedad y de alguna manera poder ir aplanando lo que dicen los expertos, esa curva de contagios, no con el propósito de eliminar rápidamente la crisis, porque no es el objetivo. El aplanamiento de la curva lo que busca es básicamente no desbordar la capacidad de respuesta del sistema de salud. Esa recesión económica que se ve venir, profesor, ¿usted recuerda la historia alguna similar o definitivamente esta será la peor? Ya diversos expertos nos dicen que esta es una de las peores crisis de la historia. Muy probablemente es una crisis que va a poner en la mesa unos números en rojo muchísimo más profundos que la tan recordada Gran Depresión en en el año de 1929, que fue una crisis originada en el sistema financiero, pero que generó un aumento exponencial en las tasas de desempleo en todos los países occidentales y en los países industrializados. Ahora, los países no industrializados no sufrieron tanto. En este marco de la crisis que vimos hoy, tanto países industrializados como no industrializados y emergentes, todos están precisamente atravesando una fase recesiva económica. Estamos hablando de que los países, o sea, la perspectiva de crecimiento para Colombia, en el mejor de los casos, en el más positivo, puede ser el 0%, entre el 0 y 0.05%. Eso es muy bajo. Y algunas estimaciones de Fedesarrollo nos dicen que muy probablemente el crecimiento de la economía pueda estar en el menos 2%. Y podemos estar esperando tasas de desempleo del 20 al 25% a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, claramente es una crisis muchísimo más profunda. Si recordamos las crisis financieras en Colombia a finales de los 90, durante los 90, durante los 80, esas crisis financieras, pues, digamos que fueron sorteadas y de alguna manera elevaron significativamente el desempleo, pero la recuperación fue rápida. En este momento nosotros tenemos parada la industria no porque no haya capacidad instalada o porque no haya irrigación de recursos a las actividades económicas, la tenemos parada porque hay un factor externo que nos impide salir a trabajar, que es precisamente el temor y el riesgo de contagio que puede sobrepasar la capacidad de respuesta del país para poder garantizar la salud pública, ¿cierto? Entonces ese es un desafío muy, muy grande. Nunca se había, digamos que en la historia del país nunca se había logrado, o más bien nunca se había visto, digamos, esta dinámica en la que realmente pues el desafío y
y básicamente la exigencia sobre el gobierno, los gobiernos locales y los gobiernos nacionales pues es muy elevada, ¿cierto? No solamente por la capacidad que tengan de poder proveer recursos, sino también por la incertidumbre de cuánto tiempo puede la economía y cuánto tiempo pueden los empresarios soportar una parada de actividades. Entonces, sí, esta es una crisis muchísimo más profunda respecto a otras y esperemos que podamos superarla de la mejor manera. Carlos David Cardona Arenas es profesor de la Universidad Autónoma de Manizales, del programa de Economía de la UAM. Un mensaje final, profesor, para todos. Un saludo muy especial y un llamado a creer que esta ha sido también una oportunidad para que podamos recuperar valores en nuestra sociedad que tal vez son necesarios de volver a traer a nuestros hogares. Tenemos que ser un poco más conscientes de que ayudarnos, de que estar juntos, de poder compartir y de poder ser muchísimo más conscientes de esta realidad nos va a dar una oportunidad de crecer, no solamente en la parte personal, sino también como sociedad. Esto es un momento histórico que hay que afrontarlo con toda entereza, con toda firmeza, porque claramente está planteándole grandes desafíos, grandes también oportunidades a los hacedores de política, a los empresarios, al ciudadano de a pie, para que podamos todos pensar en sociedad y saber que muy probablemente vamos a superar la crisis, pero hay que hacerlo juntos y para eso debemos atender los llamados del gobierno central, de los gobiernos locales, ser responsables con nuestra salud y la salud de los conciudadanos y de nuestros vecinos, y para ello pues será muy importante en la medida de las posibilidades acatar pues estas medidas que se nos han indicado. El profesor Carlos David Cardona Arenas del programa de Economía de la Universidad Autónoma de Manizales. Agradecemos su tiempo con KF News, Noticias del Eje, por estas orientaciones que hemos recibido de parte pues de un economista que se las conoce todas en este aspecto y que ha hecho un análisis conjuntamente con otros integrantes del programa de Economía de la Universidad Autónoma de Manizales. Ha hecho un análisis referente a cómo ha incidido esta emergencia actual, esta emergencia por la cual pasamos, provocada por el coronavirus COVID-19, sobre la economía y la relación que tiene específicamente con la tasa de cambio del peso colombiano. Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la gobernación queremos una Risaralda sin hambre. Por eso contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en Tiendas Éxito, Puntos Apostar o entra ya a www.risaraldasinhambre.com. Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos. Se pararon las empresas, pero no las ganas de construir país. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca, porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas. Risaralda se hace sentir. Este es el momento de ayudar. Desde la gobernación queremos una Risaralda sin hambre. Por eso contamos contigo. Te invitamos a participar en esta campaña numeral Risaralda sin hambre, que tiene como meta entregar mínimo 30.000 mercados a las familias más necesitadas. Puedes donar en Tiendas Éxito, Puntos Apostar o entra ya a www.risaraldasinhambre.com. Donar es muy fácil. Es momento de ayudar. Gobernación de Risaralda, sentimiento de todos.
KF News, noticias del Eje, transmitiendo desde el Eje Cafetero Colombiano, que lo constituyen 3 departamentos: Quindío, Risaralda y Caldas. Noticias, información, opinión, KF News, noticias del Eje. Pues precisamente vamos con nuestro tercer boletín de noticias. Boletín de noticias. Manos limpias, otra acción para minimizar el riesgo. Aguas de Manizales fabricó, instaló y conectó 3 lavamanos con agua potable y sistema de pedal en la zona de circulación de la plaza de mercado, la galería de Manizales. Durante la contingencia por el COVID-19, Aguas de Manizales ha adelantado otras 3 acciones de apoyo a la ciudad en varios espacios. La Gobernación de Risaralda y Papeles Nacionales se unieron para llevar 1.308 mercados e igual número de kilos de pollo a las familias más necesitadas del corregimiento de Puerto Caldas, en Pereira. La idea es mitigar todo el impacto que genera la emergencia sanitaria, dijo Gerardo Galvis, coordinador de mercadeo de Papeles Nacionales. En el Quindío, recursos para los centros del adulto mayor se girarán la próxima semana. La cifra que se destinará a los municipios para cada uno de los centros que tengan asiento en su jurisdicción supera los 1.000 millones de pesos, con lo que se espera suplir las necesidades de esta población, dieron a conocer desde la gobernación. Precio de la carga de café hoy en Armenia, 1.090.500 pesos. En Pereira y Manizales, 1.090.375 pesos. Dólar hoy se cotiza en Colombia a 3.983 pesos con 29 centavos. En el Eje Cafetero, las cifras de la pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19 son las siguientes: 312 casos positivos, en Caldas 59, Risaralda 193, en el Quindío 60, 11 decesos por cuenta del virus así, en Caldas 2, Risaralda 6, en el Quindío 3. Servicio informativo KF News, transmitimos desde el Eje Cafetero Colombiano y en algunos instantes tendremos la señal desde la capital del sol, desde Miami, noticiero internacional Mi Voz por el Mundo, con William Restrepo, periodista pereirano, periodista colombiano, Mi Voz por el Mundo. Así que regresamos en algunos instantes en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y asimismo en Twitter, en donde nos pueden encontrar como KF News, Noticias del Eje. Y sigan en TuneIn Radio, en Manizales News. Sigan con nosotros. Gracias por su sintonía. Muy gentiles, muy amables. Servicio informativo KF News, Noticias del Eje. KF News. KF News con las noticias.